hicieron su tarea, algunos ya me la enviaron, pero antes de empezar la clase vamos a comentar. Recuerden que cuentan para participación. Si alguien quiere comentar algo de lo que buscó de gnosticismo, que le llamó la atención, vamos a comentarlo un poquito y para poder empezar la clase. ¿Alguien quiere comentar? Pues yo le busqué, no sabía que te la teníamos que enviar, pero sí, nada más. Aquí lo busqué y dice doctrina. Ajá. Ok. Dice doctrina religiosa esotérica y busqué que es esotérico. Dice que es un culto a los sentidos y a la ciencia, solamente es percibible para las personas iniciadas. Dice, y herética, que son los herejes, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y prometía el conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que los conduciría a la salvación. Ok, muy bien. ¿Alguien más encontró algo diferente? Eso es lo que investiga. Yo me basé un poquito más en lo que atacaba aquí Juan, en cuanto a así que los principales fundamentos que atacaba, y uno encontré tres que afirmaban que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno, o sea que eran cosas diferentes, que también lo que se hacía en la carne, lo que se hacía en el cuerpo o el pecado no afectaba la relación espiritual, y que afirmaban tener un conocimiento místico incluso más allá de las escrituras. Exactamente. Fundamentos que atacaba aquí Juan. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. A ver, Eduardo. Pizza. Mande. Yo encontré otro. A ver, es que Eduardo, ibas a mencionar algo, pero no se escucha. No sé, igual ahorita después de Eduardo, Mario, para que comentes. Vamos. Creo que está teniendo problemas con su audio. Bueno, a ver, si no, Mario, tú primero y ahorita ya que Eduardo resuelva ahí el detalle. Dice, sus bases de los sistemas y las doctrinas del gnosticismo se encuentra en la interpretación dualista del cosmos. En esta interpretación, Dios y el mundo son dos entes opuestos. Dios está separado de lo material, es trascendente. Lo material es entonces antidios. Maestra. Mande. ¿Puedo comentar? Sí, Amparito. Que para mí esa no es una religión porque no se basa en la Biblia. Es una secta. ¿Sí? Y para mí que conocí algo, ¿verdad? Porque ahí participé, es una filosofía simplemente. Yo seguí. Cuando yo ya vi que no, pues no, ¿verdad? No era una religión, yo me retiré. Pero para mí es una filosofía. Sí, puede ser como muchas vertientes que a veces se van desarrollando. Por eso hay muchas como religiones, porque si se dan cuenta casi todo sale de una misma cosa. Todos creen en alguien superior. Y de ahí que si, no sé, la verdad, no tengo muy claro como que algunas filosofías de cada persona, pero por ejemplo, hay unos que creen que la mujer no se debe cortar el pelo, entonces como otros no estaban de acuerdo con eso, se hace como un alimento, no sé, los bautistas. Y otras personas, corrientes, exacto, gracias, Norita. Otros que creen en el Espíritu Santo y otros que no, entonces se van haciendo como que estas líneas y es donde se va ramificando. Por eso luego preguntan, sí soy cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano? Ya tienes que si evangélico, que si bautista, que si no sé qué. Entonces, como dice Amparito, esto no era una religión, simplemente eran gente que había salido de la iglesia, que estaba desfigurando lo que era la verdad del evangelio, porque lo que decían algunos que investigaron, que la materia era mala. Entonces ellos decían que Jesús no había podido venir a la tierra en forma de hombre
vivir como hombre, porque el cuerpo era pecado y como Dios, siendo santo, iba a habitar en un cuerpo. Entonces, si tú y yo creemos ese tipo de cosas, tú y yo estamos negando nuestra fe totalmente. ¿Por qué? Porque la base de nuestra fe es que Jesús vino en forma de hombre, viviendo todo lo que tú y yo, la Biblia dice, ¿no? Que Él entiende por lo que nosotros pasamos. Y aparte de eso, Él dio su vida siendo Dios, y podemos tener una vida eterna, porque Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, y es la base de nuestra fe. Entonces, que alguien venga a decirnos que Jesús no vino en forma de hombre, está anulando todo lo que nosotros creemos. Es bien importante que ustedes sepan, por ejemplo, si yo les preguntara por qué, ¿cuál es la base de su fe en Cristo? ¿Qué me responderían? O sea, ¿por qué son cristianos? ¿En qué es lo que creen? Cristo murió y resucitó de forma humana. ¿Alguien más? Es el Hijo de Dios. Exacto. Entonces tenemos que tener bien claro, porque hay gente que se les puede presentar y les puede decir, no, pero yo no creo eso. Entonces, ¿cómo explicas tu fe? ¿En qué basas tu fe? En una materia que van a llevar, yo creo, más adelante, nos hablan acerca de los credos. La Iglesia Católica tiene un credo y a veces lo vemos como, uy, es algo malo, pero no, todos deberíamos de tener un credo, porque el credo es en lo que tú crees, es la base de lo que tú crees. Entonces, no va a ser tarea ni nada, pero mediten y piensen en qué es lo que ustedes creen, qué es lo que, la base de su fe, y confírmenla con la palabra de Dios y checar que todo lo que creemos sea en base, tenga una base correcta. Porque a veces... Mira, Itza. Sí. Si me permites comentar algo. Sí, adelante, adelante. Mira, esto del gnosticismo es una corriente, primero que nada, es mi opinión, ¿verdad? De lo que leí. Primero que nada, para querer deshacer la idea o la fe en Cristo, ¿sí? Es un producto del sincretismo, ¿verdad? Es una revoltura de creencias con la única intención de deshacer la fe en Cristo, lo que se estaba levantando en Cristo a partir de los apóstoles. A mí me comentaban chicas de la célula que le compartían a gente nueva y decían, es que yo creo en Dios, pero yo no puedo creer en la Biblia, dice, porque la Biblia la escriben hombres. A mí me tocó mucho personas así, que negaban la realidad de la palabra de Dios porque era escrita por hombres. Entonces, yo cuando me topo con una persona así, yo le digo, bueno, y si crees en Dios, dime de dónde sacaste ese Dios, porque no estás creyendo en la palabra de Dios. ¿Sí? No crees en la Biblia porque la escribieron hombres. Le digo, entonces, ¿de dónde sacaste el Dios en el que tú crees? ¿Verdad? Porque de algún lugar tuviste que haberlo sacado, de algún dato, de algún libro, de alguna enseñanza, no sé. Y ya no sabían qué decir, ¿verdad? Porque obviamente que en el Dios que creemos, pues es el que viene en la palabra de Dios. Entonces les digo yo, la Biblia, la palabra de Dios es un acto de fe. ¿La crees o no la crees? Así de sencillo, ¿me entiendes? Entonces, y no hay nada más que aumentarle, la palabra de Dios está escrita. Y los gnósticos, esa era su función, ¿verdad? Deshacer la fe en Cristo al basarse en que la materia es pecado y lo espiritual y todo esto es una simple confusión. Crear confusión en el creyente, en el que estaba en la iglesia primitiva que estaban haciendo en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Personal, muy personal. Aquí te la dejo yo a ver qué piensas, pero investigar esto que nos encargaste, pues sí nos abre mucho el panorama de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, las confusiones de las que Satanás se vale
en el ser humano para crear esa confusión y echar por tierra la fe en Cristo. Pero bendito Dios que esa está más firme que nunca. Exacto, y lo no triste, pero lo peligroso es que ese tipo de cosas se siguen moviendo hoy en día. O sea, es algo que se vio hace muchos años, pero la iglesia sigue teniendo problemas con eso. Les voy a contar algo. Hace unos años estaba yo dando célula y había una chica que empezó a salir con un muchacho y empezaron a congregarse en otra iglesia. Y ella me dice, y yo de que pues sí, está bien, pues si vas a decidir hacerlo, pues órale. Pero ella decía que no quería dejar de venir a la célula con nosotras, porque pues todas las chicas de la célula, pues amigas. Y yo dije, pues bueno, o sea, me quise ver buena onda y dije, está bien, sigue viniendo, pero pregunta a tus líderes de allá, o sea, que vas a venir algunas veces, ¿no? Ya todo, según yo, había quedado muy bien. De repente, las chicas de la célula me empiezan a contar que ella las estaba invitando a salir con gente de la iglesia, de la otra iglesia. Y ahí fue como que se prendió una alarmita así en mi cabeza. Dije, a ver, o sea, sí, pero no. Pero yo pensaba, ¿por qué no me está diciendo a mí? ¿Por qué le está diciendo a las chavas de la célula? Entonces empiezo a preguntarles, no quise como que así ponerme tan loca, estaba como que orando y checando. Y cada una de las chavas les empecé a preguntar, oye, ¿y a dónde fueron? ¿Y cómo estuvo? Y todo. Y lo más así terrorífico de esto es de que empezó a invitarlas, pero atacaba como que las áreas que ellas tenían como necesidad. Por ejemplo, una de las chicas era muy tímida, era como muy cerrada, batalla mucho para hacer amigos. Bueno, la llevó a una fiesta en una alberca para presentarle a todo el mundo. Otra chica era mamá soltera y siempre estaba con el tema de que ella quería pues encontrar a un hombre, casarse. Ah, bueno, la llevaron a una cena exclusivamente para presentarle a un chico. Y así, o sea, pero cada cosa así tan específica. Y ahí fue donde dije, no, yo dije, o sea, esto ya se está saliendo de control y yo hablé con ella. Y ya le dije, mira, ¿sabes que la Biblia dice que no trabajes en fundamento ajeno? O sea, si tú, porque me decía, es que quiero invitarla yo, pues si quieres invitar a gente a la iglesia, invita a gente que no conozca de Cristo. O sea, ellas ya conocen, ellas están en célula, ve, salte a la plaza y jálate gente que no conozca a Dios. O sea, ¿por qué precisamente a las chicas de la célula? Y ya investigando, le platiqué esto a un amigo porque me estaba como que causando mucho conflicto y es como, yo le digo amigo, es que siento que es como una secta, o sea, porque los está jalando con cosas que ellos tienen necesidad, o sea, muy específicamente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué eso? Y yo, ¿por qué a mí no me invitaron? Ah, yo también quería que me invitaran a ver con qué me salía, ¿no? Y un día sí me quiso presentar como que al líder, dije, nambe, con permiso, dije, yo no, o sea, no quería, porque una estaba enojada, dije, voy a tronar, y si me pongo a debatir acá, Biblia, dije, esto no va a terminar en ningún lugar, dije, mejor no. Pero sí fue como muy peligroso y buscando, es como una corriente que lo que ellos piensan es que la iglesia no debería haber un agua viva o una restauración o un fuente de vida, que todos son la iglesia de Cristo. Entonces, que no debería hacer como separación, que no debería de haber líderes, que cualquiera podría predicar. Y ahí es donde ya dices tú, a ver, espérame, o sea, no puedes poner a alguien nuevo a compartir. Tan sencillo como eso, la Biblia dice que los neófitos no pueden. Entonces, un chorro de detallitos así que tú dices, o sea, eso está en la Biblia, o sea, no hay para dónde hacerse, pero le llegan a las personas en eso, o sea, cuando tú llegas, por ejemplo, una de las chicas también la invitaron y ya la iban a poner a dar clase, le iban a dar célula, y yo sí que, si esta morra no me lee ni 2 versículos en la semana, o sea, ¿cómo va a dar clase a otras personas? Pero con tal de ganarse a la persona y como que darle un lugar de importancia y así, eso era lo que hacían. Y es donde dices tú, eso ya no es de Dios, o sea, eso ya no está bien porque no están compartiendo el amor de Cristo, o sea, nada más están tratando de llenarse de gente que al final no los iban a hacer bien. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hablamos la clase pasada y es lo que vamos a empezar a ver la clase de hoy. Déjenme compartirles aquí. Ok, espérenme tantito. Espérenme un momento. Espérenme tantito, por favor.
Está dejando compartir. Ok, espérenme tantitito. Ok, a ver. Déjenme, me voy a salir. Que no me está dejando compartir y me voy a meter a otra cuenta, ¿sale? Permítanme tantito. Listo. A ver, ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar. La clase pasada vimos lo que fue la introducción y vimos las 5 verdades, ¿verdad? Las 5 seguridades. Entonces, hoy vamos a seguir con las pruebas de la salvación. Entonces, vamos a ver primero lo que es la naturaleza de Dios y la certeza del pecado. Entonces, como les decía, tenemos que saber nosotros muy bien qué es lo que las bases de nuestra fe para nosotros poder compartir a otros y que ellos no sean engañados por falsos maestros, ¿no? Y Juan escribió esta carta para poder advertirles a la gente de la iglesia de Éfeso, y él quería reiterar la verdad acerca de Dios, de quién era Dios, de lo que él había hecho y de cómo pues él siendo luz nos había dado vida y era lo que la base de lo que él quería que la gente de la iglesia pues se diera cuenta. Y también pues es nuestro deber poder enseñar la sana doctrina, que nosotros podamos distinguir quiénes son los verdaderos creyentes. Por eso la clase se llama pruebas de la salvación, porque hay ciertos puntos que si una persona, por más que diga que es cristiana, por más que tenga años en la iglesia, no cumple con esto, pues probablemente no sea creyente, ¿ok? Entonces vamos a empezar viendo lo que es la naturaleza de Dios. Vamos a empezar, nos quedamos en el verso 4, la clase pasada, así que hoy vamos a intentar ver del verso del 5 a 10. Ahí. Y empieza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces vamos a ver que dice que Dios es luz, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje que estaba hablando Juan? ¿Qué era el mensaje que ya habíamos visto? ¿Se acuerdan que decía desde el principio? Ya se les había hablado acerca de eso. ¿Y cuál era el mensaje que se estaba compartiendo? Que Dios es luz. Dios es luz. Y vemos a Dios en esta manera varias veces en la Biblia. Por ejemplo, podemos verlo que Él es luz en la creación, ¿sí? Cuando tú y yo leemos acerca de la creación en Génesis,
empieza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Si quieren acompañarme a Génesis 1. Vamos a checar ahí. Y en el verso 3 es donde Dios dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y ¿Génesis cuál? Génesis 1:3. Ahí es donde podemos saber a Dios siendo luz. Y dice que Él fue la luz, y si tú te das cuenta, lo que es la luna y el sol son creados hasta el día 4, creo, hasta el día 4 o 5, 4, al día 4. ¿Y por qué hizo Dios esto? O sea, la luz que se hizo al principio no era un reflejo de un astro ni nada, era Jesús. Entonces, podemos ver a Dios siendo luz en la creación, podemos ver a Dios siendo luz en el desierto, cuando saca al pueblo de Egipto. Dice que cuando ellos iban de día, una nube iba sobre ellos, y de noche una columna de fuego era lo que alumbraba el camino. También podemos ver a Dios siendo luz en la zarza, o cuando Moisés habló con él cara a cara. Dice que su cara irradiaba luz, porque había estado en contacto con Dios. De otra manera en como podemos ver que Dios es luz es a través, cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, dice que era un resplandor, ¿no? Que ellos cayeron al piso. Entonces, este es el mensaje, que Dios es luz, y lo que tenemos que entender es que Dios no es luz solamente en esencia, sino que Él es la fuente de la luz. O sea, Él es como el todo de nuestro foquito. Nuestro foco sería como todo lo de adentro, la energía que viene. O sea, entonces, si me pueden acompañar, vamos a buscar Salmo 7:1, y después vamos a buscar Juan 12:36. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Cuenta para participación. Tengo en NTV, ¿Dónde? Lo tengo en NTV, ¿está bien? Por favor. El Salmo 7:1, ¿dijiste? 27:1. Ah, perdón. Jehová, ¿lo leo? Sí, por favor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y empieza, ¿no? Dice, Jehová es mi luz Uh-huh. y mi salvación. ¿Ok? Yes. David entendía esta verdad, ¿no? Que Jehová era la luz y la salvación. Entonces, ¿alguien tiene Juan 12:36? Yo. ¿Quién dijo yo? Norita. Yo, Nora. Sí, adelante. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Exactamente, para que seamos hijos de luz. Tenemos que creer en la luz, y es lo que vamos a ver. Dios es luz, y si nosotros creemos en Él, Él es nuestra fuente de vida. ¿Y cómo nos da esta luz? A través de su Hijo. Jesús era esta luz encarnada, ¿sí? Jesús fue Dios viniendo a nosotros para que nosotros podamos tener salvación. Y cuando habla acerca de que Dios es luz, habla acerca de Jesús, y Él es nuestra fuente y es nuestro sustento. Lo que veíamos, que Él es nuestra luz verdadera, y también es nuestro sustento tanto física como espiritualmente. Si alguien me puede acompañar a Primera de Juan. Vamos a estar yendo mucho a Juan, porque pues, Juan escribió las epístolas de Juan y tiene mucho que ver una cosa con la otra. Entonces vamos a leer Juan 1, del 1 al 13. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí, muy bien, muchas gracias, abuelita. Ven, ahí viene como centrado todo. Dice desde el verso, en el verso 4, dice, y estaba la vida, y la vida era la luz. Es lo que estamos viendo. La vida era la luz. ¿Sí? Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, lo que vimos en Génesis 1. ¿Sí? Después nos habla un poquito de Juan y aclara, ¿no? Que él daba testimonio de la luz. Juan solamente vino a preparar el camino para cuando Jesús viniera. ¿Sí? Dice en el verso 8, no era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y en el 9 dice, aquella luz verdadera, hablando otra vez de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba, o sea, Jesús vino a este mundo, aquí estuvo, dice, y el mundo por él fue hecho, que es lo que vimos en Génesis 1. Dice, pero el mundo no le conoció, dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, tú y yo tenemos que entender que Él es nuestro sustento, que Él es la fuente de todo, que Él es la vida, ¿sí? Y si no tenemos una comunión con Él, nosotros no podemos reflejar la luz que es Jesús. Por eso hablamos de la prueba. Siempre que hay alguien que conozca de Cristo, es imposible que no refleje el amor de Cristo. Es imposible, porque entonces probablemente no haya habido un cambio. Hay un tema que siempre es como de debate y nos lo vamos a topar a lo largo de nuestra vida como cristianos, que es acerca de que si la salvación se pierde o no. En el instituto siempre los maestros, cuando yo estaba estudiando, siempre han tenido cuidado de no fomentar como ninguna ideología, solamente es como comentarlo y es lo que voy a hacer el día de hoy. Por mucho tiempo yo creía, o por cosas que yo escuchaba, que la verdad nunca me había detenido a estudiar o como a tratar de tener mi propia opinión acerca del tema, era esto. Entonces, por muchos años yo creía que la salvación se perdía. Era como una chica que era mi líder, ella decía que ella le gustaba creer que si la salvación se perdía para cuidarla, o sea, para tener como ese temor santo y no hacer cosas para no perderla. Pero este cuatrimestre que pasó, que me tocó estudiar ahora las epístolas de Juan, se toca como, no el tema específicamente, pero se ve esto. Entonces yo llegué a la conclusión, y es algo como muy personal, es que yo creo ahora que la salvación no se pierde, simplemente que probablemente nunca se tuvo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos de verdad un encuentro con Cristo, cuando tú de verdad entregas tu vida a Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú te pones a cuentas con el Señor, tu vida cambia. Siempre va a haber algo ahí. Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de las epístolas. Si tú no tienes esta evidencia, probablemente nunca fuiste salvo. Tú probablemente nunca tuviste como que este encuentro con Cristo, por más años que tengas en la iglesia, por más libros que hayas leído, por más que hayas leído la Biblia 50 veces. O sea, si no hay ese cambio, si no has dejado que Jesús haga algo en ti, probablemente
pues nunca estuvo ahí. Y es lo que vamos a ver ahorita, los versículos que continúan.